Buenos días, nos encontramos en Ciudad de La Habana, Cuba, una ciudad donde el tiempo parece haberse detenido. Autos clásicos recorren sus calles, mientras La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nos envuelve con su historia y autenticidad. El Malecón, el Hotel Nacional, la Avenida del Prado, el Gran Teatro de La Habana y el icónico Capitolio son testigos de la riqueza cultural de esta capital vibrante. En medio de este escenario único, hoy conversamos con dos mujeres emprendedoras que con esfuerzo y creatividad han construido su proyecto en el corazón de La Habana. Acompáñanos a conocer su historia. Marlene Permañez Santos y Yanelis Triana Permañez nos acompañan. Bienvenidas. Gracias. Una pregunta importante. Marlene, empiezo contigo. ¿De dónde eres? Cuéntanos tu historia y cuál es tu formación. Bueno, soy cubana, nací y criada aquí, en el corazón de La Habana. Y nada, soy enfermera de profesión y trabajadora social. Es lo que más me gusta hacer. Qué bueno. Yanelis, por favor. Buenos días, soy de aquí de La Habana, cubana, soy trabajadora social de profesión, Wow. graduada del primer programa de trabajadores sociales y realmente también es lo que más me gusta hacer. Qué bueno. Bueno, ¿qué les ha motivado crear su propio negocio? Tengo entendido que este es un negocio que originalmente comenzó como un mini mercado y ha ido evolucionando hasta haber llegado ustedes a construir esta tienda que no solamente es mini mercado, sino que a su vez pues también están vendiendo ropa, cosméticos, etcétera. Empecemos por el principio. Marlene, ¿cómo surgió la idea de crear el mini mercado? Bueno, esta idea de crear el mini mercado fue realmente inventarnos una vida laboral más independiente. Comenzó la idea, se nos ocurrió y realmente es un negocio muy familiar. Comenzó en los años 2020, 2021, rectoriado por mi madrina y mi tía, dueña de este local, quien fue siempre, primeramente, la cabeza del negocio. Fue su principal creadora. ¿Y su nombre cuál era? Berta Santos Rodríguez, nuestra creadora, fue quien en los inicios, bueno, nos dimos la tarea de crear un proyecto, un sueño más bien de ella que de nosotros, y en un inicio éramos una cafetería mini mercado. Siempre le ofertamos a la comunidad todo lo que fuera industrial. Nunca elaboramos ningún alimento realmente, todo era industrial y ahí comenzamos esta larga batalla de 5 años. Marlene, ¿qué fue lo más difícil de los primeros momentos y cómo lo superaron? Perder el miedo. Perder el miedo a lo desconocido. Era algo nuevo, veníamos del sector laboral estatal y era un mundo nuevo, muy desconocido, donde tuvimos que insertarnos en las leyes normales que rectorean esta actividad de trabajo por cuenta propia. Yanelis, ¿cómo surgió la idea de ir convirtiendo poco a poco ese mini mercado en una tienda para vender ropa, cosméticos? Bueno, entre otras cosas, la necesidad de la comunidad. En un pequeño estudio que hicimos, nos dimos cuenta que a lo largo del tiempo se han ido creando otros negocios como el de nosotros, pero igual de venta de alimentos. Pero no hay en todos los alrededores ningún negocio de venta de ropa. Wow. Y ante la necesidad de la comunidad, de calzarse, de vestirse, de tener un lugar donde poder adquirir productos textiles, pues decidimos emprender en este negocio. Además, la ropa es mi pasión. Qué bueno. Y entonces, inicialmente, ¿cómo se llamaba el negocio, Marlene? Inicialmente se llamaba De Camino. Usted de camino pasaba y podía adquirir todo tipo de alimentos aquí. Qué bueno. Y evolucionado a... De camino a las compras. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí puede comprar cualquier artículo que usted necesite
para su vida diaria. Qué bueno. A ver, ¿qué les motiva a seguir adelante en los momentos difíciles? A ver, Yaneli. Am, la familia, es un negocio familiar, la unidad en la familia, el negocio nos mantiene enfocados a todos en un mismo punto. Eh, la necesidad de la comunidad, como ya te dije anteriormente, y el gusto, el amor que tenemos La pasión por lo que la hacen, ¿no? pasión por lo que hacemos. A ver, Marlene, cuando tú te has sentido en esos momentos que estás por desfallecer, que dices no podemos más, hay que reinventarnos, ¿qué te motiva a ti? Ser cada día mejor. Ofrecer un servicio de excelencia. Pienso en mi familia, todo lo que recorrimos y yo digo, no, no podemos parar. Tenemos que reinventarnos y seguir adelante. Qué bueno. A ver, Yanelis, ¿qué impacto buscas generar con tu negocio más allá del beneficio económico? Que las personas tengan un lugar de referencia al que siempre acudir, donde sepan que ahí van a encontrar lo que están buscando. Wow, qué bueno, me alegro. Marlene, ¿qué tendencias crees que marcarán el futuro del emprendimiento en Cuba en los próximos años? ¿Cómo tú crees que evolucionará el emprendimiento en Cuba? ¿Crees que será un emprendimiento que irá a crecer? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, hay un punto de partida. El emprendimiento en Cuba como fuerza de trabajo sí tiende a crecer. El cubano se está reinventando una oferta laboral en el emprendimiento. Se han abierto muchos puntos de venta de diferentes cosas, de diferentes servicios, pero no es abrirlo, no es emprender, es mantenerlo, ¿Qué es lo más difícil? que es lo más difícil y aquí es mucho más difícil. Sin contar que estadísticamente está probado en el mundo completo, en el mundo entero, que el 70% de los emprendedores en el mundo entero, venga del país que venga, al año desisten. Es verdad. Ante las dificultades desisten. Es verdad. A ver, Yaneli, ¿cómo defines el éxito de un emprendedor? El éxito de un emprendedor está en su público, en que el público siempre acuda a ti. Ese es el gran éxito, en que las personas te recomienden, que las personas sepan que tú les ofertas un servicio de excelencia, que traigan a más personas, que, que se sientan a gusto con la calidad del producto que le ofreces. Qué bueno. Marlene, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender, pero que aún no se atreve? Que se atrevan, que luchen por su sueño, que estudien. Hay que estudiar mucho. No basta con el deseo, si no eres disciplinado, constante, si no estudias lo que quieres emprender y un background de todo lo que te abarca en lo que quieres emprender, pasas mucho trabajo. Yo, por ejemplo, volvería a estudiar 1000 veces antes de emprender algo. Hay que estudiar, hay que prepararse. Qué bueno. Yaneli, ¿cómo ves este negocio en un horizonte de 5 o 10 años? Bueno, realmente, como quisiera verlo prosperar, quisiera verlo creando una textilera propia, quisiera ver creando nuestra propia marca. Esa es la manera en la que quisiera verlo. ¿Qué pasa? Todos sabemos que la situación de Cuba es un poco difícil. Claro. Por, bueno, todo lo que sabemos que abarca Ser emprendedor en Cuba es un reto. ser emprendedor en Cuba. La fluctuación de la moneda, que baja mucho y de pronto sube mucho. La fluctuación de la moneda es una de las cosas que más golpea a cualquier emprendedor en Cuba. Pero a pesar de eso, claro, a pesar de eso nos crecemos, a pesar de eso continuamos, a pesar de eso avanzamos. La escasez, la dificultad que se presenta con el tema de las leyes, que son muy fluctuantes también para cualquier negocio.
Pero bueno, ahí vamos. Y Ahí en el vamos. medio de todo eso, ustedes dicen, yo Continuamos. puedo. A ver, Marlene, si tuvieras que describir la ciudad de La Habana en 3 palabras para un visitante que nunca ha estado aquí, ¿cuáles serían y por qué? La ciudad de La Habana es un sitio para el turista obligado a visitar. Tenemos La Habana Vieja, patrimonio de la humanidad. Es única, La Habana es única. Es el museo de los autos antiguos. ¿Verdad que sí? Porque todos los autos aquí son de la década de los De la 50, década de los 40. 50. Tenemos esa premisa. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. A ver, La Habana, folclor, tabaco y ron. wow, qué bien. Además, íconos como Ernest Hemingway han estado aquí, ¿no? Sí, como no, en la bodeguita del medio, muy visitada por él. Y además en En Floridita. Florida también. Qué bueno, cuánto me alegro. Bueno, estas empresarias los invitan a ustedes, a todos, a visitar la autenticidad de Ciudad de La Habana, Cuba. Si tuvieran que contactar con ustedes aquellas personas que quieren acceder a sus servicios, Bueno, nos pueden contactar por los siguientes teléfonos. Más 53, que es el código cubano, 54 38 15 63, 54 51 0706. Nos puedes visitar. Encantado de recibirlo aquí en Concordia 668, entre Oquendo y Soledad, Centro Habana. wow, Cayo Hueso. pues qué bien. Bueno, les deseo todo el éxito del mundo. Yo sé que en medio de todas estas dificultades por las cuales, bueno, el país ha pasado y está pasando, en medio de eso, el emprendedor cubano se crece. En medio de eso, el emprendedor cubano trata de dar su mejor servicio y sus mejores sonrisas. Gracias. Nos Gracias. vemos en una nueva edición de Tourism Business Development Consulting. Chao. 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 De camino a las compras. Y esta es la inauguración. Yanelis va a romper la cinta y va a hacer la inauguración de esta gran tienda de souvenirs y regalos. Bueno, ¿y por qué el nombre de Camino a las Compras? Porque vamos de camino a las compras. Y aquellos que quieran contactar con usted, Bueno, a través de nuestra tarjetica puedes escanear nuestro código QR y entrar directo a nuestro enlace. ¿y dónde están ubicados? En Concordia 668, entre Oquendo y Soledad. ¿Y cuáles son las principales ofertas que tienen aquí? Bueno, ofertamos varias cosas, artículos varios, ropas, accesorios, zapatos, maquillaje y algunas cosas de mini mercado. Oh, qué bien. Y entonces, ¿hay rebajas? ¿No hay rebajas? Sí, en el primer día del 10% y se lleva por su compra una bolsita de regalos con confituras. Ah, muy bien. ¿Y su nombre es? Yanelis Triana, para Yanelis servirle. Triana, para servirle. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y un aplauso, por favor, a esta empresaria, incipiente empresaria. Ahora. Thank you, Stacy. We love you. De camino a las compras.